En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, We're going to open our Bibles in the Gospel according to Luke, el capítulo 16, chapter 16, versículos del 19 al 21. verses 19 through 21. Y en este día vamos a hablar del tema el hombre rico y Lázaro. Today, we're going to be speaking on the theme, the rich man and Lazarus. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of today's message. Es posible que la mayoría de ustedes hayan leído esta porción bíblica It's possible that the majority of you have read this portion in Scripture, y están familiarizados con esta historia. and you're familiarized with this story. En este día vamos a detenernos en ella. Today, we're going to just pause in it. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 21. Luke 16, verses 19 through 21. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a hablar de el hombre rico y Lázaro. We're going to speak about the rich man and Lazarus. La historia del rico y Lázaro es la historia de dos vidas, The story of this rich man and Lazarus is a story of two lives, dos muertes two deaths, y dos encuentros con Dios en el más allá. and two encounters with God in the here and after. Dos hombres que vivieron sus vidas aquí en la tierra, Two men who lived their lives here on earth. luego murieron Then they died, y después fueron juzgados por Dios en el más allá. and then they were judged by God in the here and after. Hermanos, esa es la historia de nuestras vidas. That is the story of our lives, brethren. Hoy vivimos, Today we live, mañana moriremos tomorrow we shall die, y después de la muerte el juicio, dice la Biblia. and after death, judgment, the Bible says. Lo leemos ahí en Hebreos capítulo 9, verso 27. You read that there in Hebrews 9:27. Dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. It says, and it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Este juicio del cual habla la Biblia This judgment that the Bible is speaking of, será un juicio espantoso, it shall be a frightening judgment. donde dice la Escritura en Apocalipsis 20, versículo 12, Where the Bible says in Revelation 20, verse 12, Juan estaba recibiendo la revelación de Apocalipsis. John is receiving this revelation, Y él dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. It says that he says, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Y el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verse 15 says, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tan serio es este asunto del juicio venidero, So serious is this issue of the coming judgment que Jesús dijo en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra absurda o sin sentido que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesus said this in Matthew 12:36, that this is so serious. It says, I say to you that every idle word men may speak, any foolish word, they will give account of it in the day of judgment. Nada pasa desapercibido del Señor. Nothing goes unnoticed before God. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebrews 4:13 says, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Pero yo tengo noticias para ustedes en este día. I have news for you this day. Yo tengo buenas nuevas. I have good news. Usted y yo podemos escapar de ese juicio venidero. You and I can escape from this coming judgment. ¿Cómo lo hacemos? Nos preguntamos. How do we do it, we ask? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Accepting Christ as our Savior. Como el malhechor que murió al lado de Jesús en la cruz. As the evil one who died next to Jesus on the cross. Que dice la Biblia The Bible says, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. he said to Jesus, remember me when you enter into your kingdom. Y el Señor lo perdonó. And the Lord forgave him. Perdonó todos sus pecados. Forgave all his sins. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And he said to him, assuredly I say unto you, today you shall be with me in paradise. Jesús dijo en Juan 5:24, Jesus said in John 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. he says, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Hay vida en Jesús. There's life in Jesus. Todo el que cree en él Everyone who believes in him, tiene vida eterna they have eternal y life, no vendrá condenación, and they shall not come into condemnation, mas ha pasado de muerte a vida. but they have passed from death into life. Pablo corrobora con Jesús Paul corroborates with Jesus cuando dijo en Romanos 8:1, when he said in Romans 8:1, ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que no hay juicio, There's no judgment. no hay castigo, There's no punishment. no hay condenación There's no condemnation para los que están en Cristo Jesús, for those who are in Christ Jesus, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. to those that walk according to the Spirit and not according to the flesh. Hermano, eso es buena noticia. Brother, that's good news. Somos salvos por la fe en We are Jesucristo. saved by faith in Jesus Christ. Ahora bien, en esta historia del rico y Lázaro, Now then, in the story of the rich man and Lazarus, repito, reitero, encontramos dos vidas, dos muertes y dos personas que pasaron al más allá para ser juzgadas por Dios. I repeat again, this is a story of two lives, two deaths, and two people who passed on to the here and after to be judged by God. Note que dije en esta historia Notice I said in this story, y no dije en esta parábola, and I didn't say in this parable, porque se cree que este fue un evento histórico legítimo.
It's believed that this was a historical, legitimate event. que el Señor estaba relatando a sus discípulos. The Lord was relating the story to the disciples. Una de las razones por las cuales se cree que era una historia real y no una parábola One of the reasons why it's believed that it was a true story and not a parable, es porque en ninguna parte dice que era una parábola. it says in no part there that it was a parable. Casi todas las parábolas son o eran introducidas e identificadas como parábolas. All the parables, for the most part, were introduced or were titled as parables. Veamos algunos ejemplos. So let's look at some of these examples. En Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Matthew 13:3 says, and he spoke to them many things in parables, saying. Que antes de relatar las parábolas, la escritura dice que eran parábolas. So before he related the parables, Scripture says that they were parables. En el verso 18 de Mateo 13, Jesús dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. In Matthew 13:18, it says that Jesus says, therefore hear the parable of the sower. Y en el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. In Matthew 13:24, he goes on to say another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Lo que estamos diciendo What we're saying es que el Señor casi siempre identificaba las parábolas that for the most part the Lord would identify the parables antes de compartirla con sus discípulos. before he shared them with the disciples. Pero de la historia del rico y Lázaro no dice que era una parábola. But the story of the rich man and Lazarus, it doesn't say that it was a parable. Otra razón por la cual se cree que la historia del rico y Lázaro era un hecho histórico y no una parábola Another reason why the story of the rich man and Lazarus was a legitimate act and not a parable es porque el nombre de uno de los personajes se menciona en la historia. it's because the name of one of these people is actually mentioned in the story. La Biblia dice que uno de ellos se llamaba Lázaro. The Bible says that one of them was named Lazarus. Y cuando nosotros estudiamos la escritura, And so when we study Scripture, vemos que en la mayoría de los casos las parábolas no mencionan nombres. we see that in the majority of the cases, parables do not name people. Con esto en mente, With all of this in mind, pasemos a considerar la historia del rico y Lázaro. let's go on to consider the story of the rich man and Lazarus. Lucas 16:19. Luke 16:19. El Señor dijo a sus discípulos, The Lord said to his disciples, había un hombre rico que se vestía de púrpura. there was a certain rich man who was clothed in purple. Púrpura era el color de realeza. Purple is the color of royalty. Y dice que se vestía de lino fino, It says that he dressed in fine linen. ropa de diseñador muy cara. That means that it was expensive designer clothes. Y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. And it says that every day he fared sumptuously every day. Hermano, aquel rico comía muy bien todos los días. Rather than this rich man, he ate very well every day. No sabemos con certeza quién era este hombre rico, We don't know with certainty who this rich man was, pero se cree que era un hombre judío but they believe that it was a Jewish man que había llegado a tener éxito y ser muy rico. who was very successful and became very wealthy. ¿Y por qué esto es importante considerarlo? And why is this important to consider? Porque los fariseos eran avaros. Because the Pharisees, they were greedy. Tenían un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas y de poder. They had this excessive nature of trying to get riches and power. Y los fariseos tenían esta creencia And so the Pharisees had this belief que si la persona tenía mucho dinero, that if a person had a lot of money, eso era prueba de que Dios le había bendecido. then that was the proof that God had blessed them. Ellos pensaban They thought que la evidencia del favor y de la bendición de Dios era que la persona fuese rica. that the evidence of the favor upon them from God was that the person was rich. Y cuando Jesús relató la historia, And so when Jesus related the story, comenzó diciendo, había un hombre rico. he started off the story with, there was a certain rich man. Eso llamó la atención de los fariseos, So this called the attention of the Pharisees. los cuales pensaron de inmediato, So they immediately thought, Jesús va a hablar de un hombre rico, man, Jesus is going to speak about a rich de man, un hombre piadoso, of a pious man, de un hombre bueno, de un hombre bendecido
por Dios. of a good man, of a man that's been blessed by God. Por el otro lado, On the other hand, el Señor habla de un mendigo. the Lord is speaking about a beggar. Y en muchos de los círculos judíos, And in many of the Jewish circles, el mendigo era considerado una persona maldecida por Dios. a beggar was someone who was considered who had been cursed by God. Todo lo opuesto a la persona rica. All the opposite of what the rich man was. Y los fariseos pensaban And so the Pharisees thought que en la vida de aquel mendigo that in the life of this beggar, había acontecido algo que le había llevado a estar en esa condición. that there's something happened in the life of this beggar to allow him to be in that condition. Quizás algún pecado directo Maybe some type of direct sin que provocó la ira de Dios y el juicio de Dios sobre él. that provoked the judgment and the wrath of God upon him. Y por eso se arrastraba como un mendigo lleno de llagas y pasando mucha necesidad. And that's why he dragged about, filled with all these sores and going through much needs. Así que usted puede imaginarse And so you can imagine todos los pensamientos que estaban pasando por la mente de los fariseos y de los discípulos. all the thoughts that were going through the minds of the Pharisees and the disciples. Cuando de repente la historia toma un giro diferente. When all of a sudden the story takes a different turn. Y escucharon al Señor decir algo que ellos jamás pensaron que el Señor iba a decir. And they heard the Lord say something that they really thought he would never say. Jesús dijo en Lucas 16:22. Jesus said in Luke 16:22, Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. and so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Que el mendigo murió salvo. The beggar died saved? Fue un shock. Fue un golpe para los fariseos. This was a shock for the Pharisees. Y el Señor dice, y murió también el rico y fue sepultado. And the Lord said the rich man was also died and he was buried. A mí me parece interesante It seems interesting to que me Jesús no dijo de inmediato para dónde fue el rico, that Jesus didn't say immediately where the rich man went sino to. que se detuvo para decir que el mendigo fue salvo, But he stopped to say that that beggar man was saved. que fue llevado por los ángeles a la parte superior del refugio de los muertos, conocido como el seno de Abraham. That he was carried by the angels to the place that was known as Abraham's bosom. El seno, el refugio de los muertos estaba dividido en dos partes. The refuge of the dead was divided in two parts back La then. parte inferior era un lugar de tormento, The inferior part was a place of torment. pero la parte superior era el seno de Abraham. But that superior part, that was considered the Abraham's bosom. Pero ¿qué pasó con el rico? So what happened to the rich man? El verso 23 dice Verse 23 says, que el rico, cuando murió y fue sepultado en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. it says, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. El rico alzó sus ojos en el infierno. So this rich man lifted up his eyes in hell. Y dice la escritura que estaba no en tormento, sino en tormentos, plural. It says that he wasn't in torment, it was in torments, plural. Así es la parte inferior del refugio de los muertos, un lugar de tormentos. That is the inferior part of this place of refuge for the dead. It's a place of torments, Conocido en la Biblia como el Hades, como el infierno. known in the Bible as Hades, as hell. Ya dije, la parte superior es conocida como el seno de Abraham, un lugar de consuelo. And I already said that the superior part was known as Abraham's bosom. It is a place of comfort. La parte inferior es conocida como el Hades, el infierno, un lugar de tormentos. So the inferior part is known as Hades or hell, as this place of torments. Ahora note cómo Jesús fácilmente pasa a hablar de una realidad a otra. Now see how easily Jesus goes on to speak of one reality to another. Con facilidad él habla de la realidad natural y pasa a hablar de la realidad sobrenatural. He goes on to speak from the natural reality and goes on to speak about the supernatural reality. Jesús puede describir cosas que pasan en esta vida, en la realidad natural. Jesus can describe things that are happening in the natural world. Y de ese mismo modo, con facilidad, con mucha facilidad, puede describir
cosas que pasan en el más allá, en la realidad sobrenatural. And easily he can just go on to describe the things that are happening in the supernatural, in the here and after. Y nosotros vemos And we can see que en esta historia that in this story, el Señor responde a los interrogantes que muchos de nosotros tenemos. the Lord responds to many of the questions that we have. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa después de la muerte? Sometimes we ask ourselves, and so what happens after death? ¿Habrá vida después de la muerte? Is there life after death? Pues déjeme decirle que a través de esta historia, Let me tell you that by way of this story, el Señor respondió a esos interrogantes. the Lord answered those questions. El Señor está enseñando aquí The Lord is teaching que here el alma humana sobrevive a la muerte, that the human soul can live after death, porque el espíritu humano la vivifica. because the human spirit will revive it. Usted no me escuchó. You all didn't hear me. ¿Sabe? Los animales no tienen una naturaleza como la nuestra. You know, animals don't have a nature like we do. Nosotros tenemos una naturaleza tripartita. We have a three-part nature. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. We were created in the image and in the likeness of God. Y así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, And just as God is God Father, God Son, and God Holy Spirit, nosotros tenemos una naturaleza también tripartita. Somos espíritu, alma y cuerpo. we also have a three-part nature. We are soul, spirit, and body. Los animales no tienen una naturaleza así. The animals don't have a nature like this. Los animales solo tienen alma y cuerpo. They only have their soul and their body. Y cuando el animal muere, deja de existir. And when that animal dies, then he ceases to exist. Pero cuando el hombre muere, But when man dies, ese otro componente espiritual, this other spiritual component, conocido como el espíritu, known as the spirit, vivifica el alma del ser humano it revives the soul of the human being para que sobreviva la muerte. so that it will live beyond death. Así que si nosotros nos preguntábamos, So if we would ask ourselves, ¿habrá vida después de la muerte? is there life after death? Jesús a través de esta historia responde, sí, hay vida después de la muerte. Jesus, by way of the story, responds and says, yes, there is life after death. A veces nosotros nos And preguntamos, sometimes we ask ourselves, ¿estaremos después de la muerte en un profundo sueño o estaremos conscientes de las cosas a nuestro alrededor? are we going to be in a profound sleep after death, or are we going to be aware of the things? A través de esta historia, By way of this el story, Señor responde a ese the interrogante Lord answers that y question. nos dice, sí, hay conciencia después de la muerte. And he says, yes, there is consciousness after death. Hay conciencia después de la muerte. There is consciousness after death. Nos preguntamos también para dónde va el que muere salvo y para dónde va el que muere sin And salvación. we ask ourselves, where does the person that's saved go, and where does the person that dies without salvation A go? través de esa historia, So by way of the story, el Señor responde a ese interrogante the Lord answers that y question. nos dice And he says to us, que la persona que muere sin salvación, the person who dies without salvation, ángeles de parte del reino de las tinieblas, angels from the kingdom of darkness, vienen a buscar su alma they will come to retrieve the soul, para llevarla a un lugar de tormento. to take it to that place of torments. Pero el que muere salvo, But the person who dies saved, ángeles de parte del reino de la luz, angels from the kingdom of light, vienen a buscar su will alma come and retrieve the soul, para llevarla al paraíso, a la presencia del to take it Señor. to paradise, to the presence of God. Hermanos, si hay alguien que puede responder a estos interrogantes, If there's someone, brethren, who can answer all these questions, es nuestro Señor Jesucristo. it is our Lord Jesus Christ, El que le dijo a Nicodemo en Juan 3:13, the one who said to Nicodemus in John 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. it says, no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven. Nadie puede responder a estos interrogantes como Jesucristo, No one can answer these questions like Jesus Christ. de quien dice la Escritura The Bible says, en Juan 1:1, John 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. O sea, Jesucristo era en el principio
y él era con Dios. In other words, Jesus Christ was at the beginning and he was with God. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Verse 2 says he was in the beginning with God. Y en el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Jesucristo. Verse 3 says all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Nadie puede responder a estos interrogantes mejor que Jesucristo, No one can answer these questions better than Jesus Christ. de quien dice la Biblia The Bible says, en Juan 1:14. John Y 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John 1:14 says, and the word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nadie puede responder a estos interrogantes como Jesucristo. No one can answer these questions like Jesus Christ. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. John 1:18 says, no one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Si alguien puede responder a estos interrogantes, If anyone can answer these questions, es aquel de quien dice la Escritura en Colosenses 1:15, it's the one that Scripture says in Colossians 1:15. que Él es la imagen del Dios It invisible. says that He is the image of the invisible God. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verse 16 says, for Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo Who better than our Lord Jesus Christ para responder a nuestros interrogantes to answer our questions acerca del más allá? about the here and after? El que dice el verso 17 The one that says in verse de 17, Colosenses 1, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. in Colossians 1:17, it says, and He is before all things, and in Him all things consist. Y el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, is the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que el Señor es la autoridad The Lord is the authority. y Él puede hablar de todos estos temas con facilidad. And He can speak about all these topics with facility. Él puede responder a todos nuestros interrogantes acerca del más allá. He can answer all our questions about the here and after. Él nos puede decir sin lugar a dudas He can tell us without any doubt qué sucede después de la muerte. what happens after death. Hermanos, nosotros hemos escuchado muchas personas Brethren, we have heard many people hablar tonterías acerca de este tema, to speak foolish things about this topic. pero hay uno que sí puede hablar de estas But cosas there's one who can speak about these y things darnos información precisa and give us precise, accurate information acerca de la vida después de la muerte. about life after death. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. And that someone is our Lord Jesus Christ. Así que vemos en este hombre, vemos que este hombre judío So we see this Jewish man, era rico, he was rich. supuestamente bendecido por Dios, Supposedly he had been blessed by God. y ahora se encuentra en un lugar de tormento. And now he finds himself in this place of torments. Ni los discípulos ni los fariseos pensaban que eso fuese posible. Nor the disciples nor the Pharisees could think that that could be possible. Y escuchar a Jesús decir And to hear Jesus say que Lázaro, el mendigo, que supuestamente había sido maldecido por Dios, se encontrara en un lugar seguro, consolado por el patriarca Abraham.
that Lazarus, the beggar, this man who was supposedly cursed by God, could find himself in Abraham's comfort place. Eso era inconcebible. This was inconceivable. Pero esas son, hermanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. But these are the sound words of our Lord Jesus Christ. Esas son las cosas que enseñó Jesús. These are the things that Jesus taught. Leemos en el verso 24. You read in verse 24. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. It says, then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. ¿Atormentado en una llama? Tormented in the flame. ¿Pero qué hizo este hombre? What did this man do? Bueno, yo quiero que usted vea algo que es obvio en esta historia. I want you to see something that is obvious in this story. Y es que no hay indicación que el rico haya cometido algún crimen o pecado de muerte. There's no indication that the rich man had committed a crime or an act of death or like a Un homicide, pecado de muerte. a sin of death. No hay registro de ello en la Escritura. There's no registry of this in the Bible. Eso debe ponernos en estado de alerta a nosotros. This should put us on a state of alert. Sí, hermanos, porque hay personas que piensan que para ser salvos, Now, there are people who think, brethren, that in order to be saved, lo único que se requiere es que la persona sea relativamente buena. all that's required is that the person is relatively good. Y déjeme decirle que el Evangelio enseña que eso no es así. And let me tell you that the gospel teaches that that is not so. Nadie es salvo por obras de justicia que pueda hacer. No one is saved by any charitable works that they might do. La Biblia dice en Efesios 2:9 que no es por obras para que nadie se gloríe. The Bible says in Ephesians 2:9, it's not of works that anyone should boast. Y 1 Corintios 1:29 dice que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corinthians 1:29 says that the Lord chose that which was not to shame that which is, that no flesh should glory in his presence. Y por más que el hombre se esfuerce, And as much as man can make an effort, jamás podrá dar la medida de justicia que Dios demanda de él para ser salvo. he will never give the measure of righteousness that God is demanding from him. Para ser salvo, usted y yo tenemos que refugiarnos en Jesucristo. In order to be saved, you and I have to find refuge in Jesus Christ. Él es la vida. He is life. En ningún otro hay salvación, There is salvation in no other. porque no hay otro nombre There is no other name debajo del cielo under the heavens dado a los that hombres is given to en man que podamos ser by salvos. which we can be saved. Solo Cristo salva. Only Christ saves. Tenemos que refugiarnos en Jesucristo. We need to find refuge in Jesus Christ. Como el malhechor que murió al lado de Jesús en la cruz se refugió en Jesucristo. Just as the evil one that died next to Jesus on the cross, he found refuge in Jesus. Era un malhechor. He was an evil man. Había cometido crímenes, He had committed crimes, pero se refugió en Jesucristo. but he found refuge in Jesus Christ. Puso su fe y su confianza en Jesús para la salvación He de su placed his alma. faith and his trust in Jesus for the salvation of his soul. Acuérdate de mí Remember me cuando vengas en tu reino. when you go into your Y kingdom. el Señor le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. And the Lord says to him, most assuredly I say to you, you shall be with me in paradise today. Hay personas que piensan There are people who think que el infierno es para personas que han cometido grandes pecados. that hell is just for people who have committed great sins. Y yo estoy aquí para decirle que se equivocan cuando piensan así. And I'm here to tell you that they are mistaken when they think that way. Le voy a decir quién es el que es condenado al infierno. I'm going to tell you who are the ones that are condemned to hell. El que no cree en el testimonio de la palabra de Dios. The one who does not believe in the testimony of the word of God. La persona puede ser de buena familia, The person can come from a good family. puede tener altos principios They morales, can have a high moral standards. pero si no acepta a Cristo como su Salvador, But if they don't accept Christ as their Savior, creyendo en el testimonio de la palabra de Dios, believing in the testimony of the word of God, aunque sea una persona relativamente buena,
Although they might be a relatively good person, Jesús dijo será condenado. Jesus said they shall be condemned. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? Está en Marcos 16, 15 y 16. Mark 16, verse 15 and 16. Jesús dijo a sus discípulos: Jesus said to the disciples, id por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas de salvación, el evangelio a toda criatura. Jesus said, go into all the world and preach this good news of the gospel to every creature. Luego dijo en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He says that he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. En otras palabras, es condenado el que no cree en el testimonio de la palabra de Dios. In other words, he is condemned, the one who does not believe in the truth of the word of God. Sigamos ahora con la historia. So let's continue on with our story. Lucas 16:25. Luke 16:25. Dice que Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. He says, but Abraham says to him, son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted here and you are tormented there. Él quería que Lázaro mojara su dedo, la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. He wanted Lazarus to just dip the tip of his finger into water to cool his tongue. Pero el Señor le dijo en el verso 26. But the Lord said to him in verse 26, Además de todo esto, una gran cima está puesta fijamente entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verse 26, he says, and besides all this, between us and you there is a great gulf that's fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, and nor can those from there pass to us. En otras palabras, In other words, en el más allá in the hereinafter, no hay pasadillo para pasar de un lado a otro. there's no passageway to go from one side to the other. La cima que divide el seno de Abraham del lugar de tormento está puesta fijamente en su lugar. That gulf that divides the Abraham's bosom is placed there and it is fixed. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? So what is the Lord saying here? Que no hay tal cosa como un purgatorio. There's no such place as No hay purgatory. un lugar intermedio There is no intermediate way que nos pueda dar acceso al paraíso. that'll give us access to paradise. Así que Jesús enseñó claramente So Jesus taught clearly en esta historia in this story que el cielo es un lugar real that heaven is a real place y que el infierno también es un lugar real. and that hell is a real place. Ahora el verso 27 dice: Now verse 27 says, entonces el rico dijo a Abraham: te ruego, padre Abraham, que envíe a Lázaro entonces a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, verso 28, para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. in verse 27, so he goes on to say, he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Y a mí me parece interesante It seems interesting to me lo que Abraham le respondió. what Abraham responded to En el him verso 29 in verse 29. le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. He says, they have Moses and the prophets, let them hear them. En otras palabras, In other words, ellos tienen las sagradas escrituras. they have holy scriptures. Ellos tienen el testimonio de la palabra de Dios. They have the testimony of the word of God. Ellos tienen la verdad revelada que ha sido preservada a través de los siglos. They have the truth that's been revealed and has been preserved by way of centuries. Para ser salvo, In order to be saved, para escapar, to escape, lo que tenemos que hacer es what we have to do is honrar, honor, recibir receive el testimonio the testimony de la palabra de Dios. of the word of God. Hermanos, aquel rico está en el infierno, So this rich man is in hell, no porque haya cometido algún crimen o pecado de muerte, not because he committed a crime or any
sin of death, sino porque no escuchó el testimonio de la palabra de Dios. but because he did not hear the testimony of the word of God. Cuando la persona rechaza el evangelio, When a person rejects the gospel, será condenada, dijo el Señor. they will be condemned, said the Lord. Y Lucas 16:30 dice Luke 16:30 says, que el rico entonces dijo, the rich man said, escuche bien esto, listen well to this. no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán mis 5 hermanos. He says, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent, one of my 5 brothers. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Verse 31 says, but he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rise from the dead. Hermano, qué tremendo. El Señor sabía lo que estaba diciendo. Brethren, how tremendous. The Lord knew what he was saying. Hay personas que no se arrepienten aunque Dios haga muchos milagros. So there are some people who will not repent even though the Lord will do many miracles. Jesús habló de esto Jesus spoke about this. en Mateo 11:20 en adelante. Matthew 11:20 on. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales, escuche bien, en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Y por qué les estaba reconviniendo? Dice, porque no se habían arrepentido. It says in verse 20 there that then he began to rebuke in the cities in which most of his mighty works had been done. And why was he rebuking them? Because they did not repent. Y mire lo que dice el verso 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verse 21 says, and woe to Chorazin and woe to Bethsaida, for if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Por tanto os digo, verso 22, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. But I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. Y en el verso 23 y 24 el Señor reprendía también la ciudad de Capernaum y decía, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. And in verse 23, he also rebukes Capernaum. And he says, you who were exalted to heaven will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Y en el verso 24, por tanto os digo que en el día del juicio, porque va a haber un día de juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Verse 24, he says, but I say to you that shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you, Capernaum. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que el rico de la historia no se perdió por ser rico. The rich man in the story didn't get lost because he was rich. No se perdió porque hubiera cometido un pecado o crimen de muerte. He didn't get lost because he committed a crime or a sin of death. Se perdió por no haber recibido el testimonio de la palabra de Dios. He was lost because he did not receive the testimony of the word of Y God. usted y yo debemos saber And you and I should know lo que la hermana Elsie habló el viernes. what Sister Elsie spoke about on Friday. Que segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. That all scripture is given by inspiration of God. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Primera de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
2 Peter 1:21, but the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba presente, asegurándose que los escritores no cometieran errores. That means that the Holy Spirit was present, assuring itself that these authors would not commit mistakes. Por eso la Biblia es la palabra infalible de Dios. That's why the Bible is the infallible word of God. Es perfecta, amados hermanos, no tiene errores. It is perfect, brethren. It does not have mistakes. Es completa. It is complete. No hay necesidad de ir a otras fuentes. There's no need to go to other sources. Es suficiente. It is sufficient. Nos enseña, It teaches us. nos redarguye, It convicts us. nos corrige, It corrects us. nos instruye en It justicia instructs us in y righteousness. nos hace perfectos. And it makes us perfect. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. It has everything that we need. La palabra de Dios es poderosa, The word of God is powerful. es viva y eficaz It is alive and y más effective. cortante que toda espada de dos And it filos, is sharper than any que two-edged sword. penetra hasta partir el alma y el And espíritu it penetrates to divide the y soul and the discierne spirit. los And it pensamientos discerns the y las thoughts intenciones del and the corazón. intentions of the heart. Hallelujah. La palabra de Dios es eterna, The word of God is eternal. permanece para It siempre. remains forevermore. El cielo y la tierra Heaven pasará, and earth shall pass away. pero la palabra de Dios nunca But the pasará. word of God will never pass away. Y el que guarda esta palabra And he who keeps his word permanecerá también para shall siempre. remain forever. Hallelujah. La palabra de Dios es pura, The word of God is pure. nos limpia y nos It santifica. cleanses us and it sanctifies us. Y el Señor quiere And the Lord wants que nosotros la leamos, that we would read it, que nosotros la escudriñemos, that we would search it, que nosotros meditemos en ella, that we would meditate on it, que la memoricemos, that we would memorize it, que no nos apartemos de ella ni a izquierda ni a derecha, that we will not separate from it nor left nor right, que aprendamos a interpretarla correctamente that we will learn to interpret it y correctly, que la guardemos en nuestros and that corazones. we would keep it in our hearts. Hallelujah. Y Él quiere que la enseñemos He wants us to teach it, y que la prediquemos and that we would preach it a tiempo y fuera de tiempo. in season and out of season. Así que Therefore, yo concluyo diciendo, I conclude by saying, reciba hoy receive today el testimonio the testimony de la palabra de Dios. of the word of God. Te hará sabio It'll make you wise para la salvación de tu alma. for the salvation of your soul. Dios te bendiga. God bless you. La Praise paz de God. Dios sea con Hallelujah. ustedes. May the peace of God be with you.